descubrí que mi marido me engañaba dentro de mi propia casa. Cuando fui a confrontarlo, intentó abalanzarse sobre mí. Pero no tenía idea de lo que yo estaba a punto de hacer. Al final, lo perdió todo. Tienes que escuchar esta historia. Natalia siempre creyó que había encontrado al hombre perfecto. Diego era atento y parecía genuinamente enamorado. Para ella, no solo era un esposo, sino un compañero de vida. El apoyo de su padre, Lorenzo Villar, reforzaba esa seguridad. Como empresario influyente, Lorenzo siempre fue muy selectivo con las personas a su alrededor. Si Diego había conseguido su aprobación, entonces solo podía ser una persona confiable. Por eso, cuando su padre decidió ofrecerle un puesto prestigioso en los negocios familiares, Natalia no tuvo dudas de que era la elección correcta. Durante años, Diego desempeñó un papel crucial en la empresa. Era visto como un administrador prometedor, alguien que ayudaba directamente a expandir las inversiones de la familia Villar. Siempre bien presentado y elocuente, sabía cómo manejarse en el mundo de los negocios. Lorenzo lo veía como un aliado estratégico, un yerno que parecía compartir los mismos valores de lealtad y compromiso. Natalia se sentía orgullosa de eso. Su marido no solo la hacía feliz, sino que también demostraba competencia en los negocios de la familia. Todo parecía estar en perfecta armonía. Pero la verdad tiene la costumbre de revelarse cuando menos se espera. Lo que Natalia no sabía era que Diego escondía un lado que jamás habría imaginado. Y lo peor, ni siquiera se preocupaba por mantener las apariencias por mucho más tiempo. Lo que estaba a punto de suceder cambiaría por completo la imagen que Natalia tenía del hombre con quien había compartido su vida. El evento benéfico organizado por la familia Villar era uno de los más importantes del año. Empresarios, políticos y figuras influyentes estaban presentes. A Natalia siempre le gustaban esas ocasiones, pues además de prestigiar el trabajo de su padre, también fortalecía los lazos de la familia con aliados estratégicos. Como siempre, esperaba contar con Diego a su lado. Pero esa noche, algo estaba extraño. Mientras recorría el salón, notó que él no estaba cerca. Al principio, no le dio demasiada importancia. Tal vez estaba conversando con algún inversionista o atendiendo detalles de la fiesta. El tiempo pasó y Diego seguía sin aparecer. Natalia empezó a sentirse incómoda, pero mantuvo la compostura. No quería parecer alterada frente a los invitados. Entonces decidió preguntarle a uno de los empleados del evento si había visto a Diego. La respuesta fue casual, sin ningún tono de secreto: él había salido con una mujer. La sangre de Natalia se heló. Su mente intentó de inmediato encontrar una explicación racional para aquello. ¿Quién era esa mujer? ¿Y por qué Diego tendría que salir con ella en medio de un evento tan importante? Tratando de ocultar su tensión, Natalia recorrió el salón con la mirada, buscando cualquier señal de su marido. La incomodidad dentro de ella crecía a cada segundo. Algo no estaba bien. Diego nunca le había dado motivos para desconfiar, pero esa situación la inquietaba. Decidida a no ignorar su intuición, comenzó a caminar hacia la parte exterior del evento. Tal vez él solo estaba resolviendo algo y todo eso no era más que un malentendido. Pero en el fondo, Natalia ya sentía que no era solo paranoia. El hecho de que Diego estuviera con otra mujer, lejos de la vista de todos, era, como mínimo, sospechoso. Su respiración estaba controlada, su rostro inmutable, pero por dentro, la angustia comenzaba a instalarse. No sabía exactamente qué encontraría, pero algo le decía que su vida nunca volvería a ser la misma después de esa noche. Natalia caminó por el área exterior del evento, sintiendo el viento nocturno acariciar su piel. Sus ojos escrutaban cada rincón hasta que, en uno de los balcones, finalmente lo encontró. Diego estaba allí, pero no solo. A su lado, una mujer elegante, con un vestido ajustado, que reía mientras él le susurraba algo al oído. La escena era demasiado clara para ser malinterpretada. No estaban simplemente conversando: el toque de Diego en el brazo de la mujer, su sonrisa cómplice, la evidente intimidad. Era una traición. Y estaba ocurriendo frente a sus ojos. El impacto fue instantáneo, pero Natalia se obligó a permanecer inmóvil.
Su corazón latía con fuerza, pero no quería perder el control. Por un instante, su mente se negó a aceptar lo que veía. ¿Era real? El hombre que amaba, que defendía y admiraba, estaba allí, sin ninguna preocupación, intercambiando caricias con otra mujer. La amante, ajena a la presencia de Natalia, echó la cabeza hacia atrás en una carcajada exagerada, mientras Diego la miraba con un brillo en los ojos que Natalia no veía desde hacía mucho tiempo. Fue como si el suelo desapareciera bajo sus pies. Quería avanzar, confrontarlo, exigir explicaciones, gritar para que todos vieran quién era realmente. Pero en el último instante, se contuvo. Su garganta estaba seca, su mente hervía, y las palabras simplemente no salían. Incapaz de soportar la escena un segundo más, se dio la vuelta y salió de allí. Caminó apresurada por el salón, ignorando las miradas y los saludos en su camino. Su único objetivo en ese momento era alejarse. Al encontrar un baño vacío, se encerró dentro y se derrumbó. Las lágrimas llegaron con fuerza, acompañadas de una ira silenciosa. ¿Cómo pudo? ¿Cómo tuvo la audacia de hacer eso justo allí, en un evento de su familia, sin ningún pudor? El Diego que ella conocía jamás haría algo así. Pero tal vez, solo tal vez, nunca había conocido al verdadero Diego. Y esa era la peor parte. Después de un rato, Natalia salió del baño decidida a no mostrar debilidad. Caminó de regreso a su mesa, manteniendo una postura impecable. Sus ojos aún estaban ligeramente rojos, pero nadie preguntó. Se sentó y, pocos minutos después, Diego apareció. Surgió con su sonrisa despreocupada, como si nada hubiera pasado. Se sentó a su lado y, con la mayor naturalidad del mundo, dijo, «Perdón por la demora, amor. Estuve hablando con un amigo sobre negocios. Ya sabes cómo son estas cosas». La audacia de Diego era increíble. Natalia miró a aquel hombre que, hasta unas horas antes, consideraba un esposo ejemplar. Ahora, solo veía a un farsante. Su sangre hervía, pero mantuvo la expresión neutra. No le daría el placer de verla afectada. Forzó una pequeña sonrisa y solo asintió con la cabeza, fingiendo creer su excusa patética. Diego, satisfecho con la aparente normalidad de su esposa, continuó cenando tranquilamente, sin siquiera imaginar lo que pasaba por la mente de Natalia. La noche siguió, pero Natalia ya no prestaba atención a nada. Dentro de ella, se formaba una tormenta. La escena de Diego con la amante se repetía en su cabeza como una película maldita. Cada risa, cada caricia, cada mirada cómplice entre ellos. La traición no era solo física, era un golpe directo a su dignidad. Y, sobre todo, una afrenta a su familia. ¿Diego realmente pensó que podía traicionarla y salir impune? Cuando el evento finalmente terminó, Natalia subió al auto junto a él y permaneció en silencio durante todo el trayecto a casa. Diego no sospechó nada. Probablemente pensaba que ella solo estaba cansada. Poco sabía que aquel silencio era, en realidad, el comienzo de su ruina. Natalia ya había tomado su decisión. Esa noche, en lugar de dormir junto a su esposo, se quedó despierta, mirando el celular. Al día siguiente, buscaría a su padre. Y cuando Lorenzo Villar descubriera lo que Diego había hecho, él entendería el verdadero significado de la palabra consecuencia. A la mañana siguiente, Natalia despertó sin dudar. Tomó el celular y llamó a su padre, Lorenzo Villar. Su tono serio hizo que él no hiciera preguntas, solo le pidió que fuera a su casa. Al llegar a su oficina, se sentó frente a su padre, sintiendo el peso de la conversación que estaba a punto de tener. Lorenzo, siempre calmado y analítico, cruzó los brazos y la miró fijamente, esperando que hablara. Natalia no perdió tiempo y fue directa al punto. Le contó todo, la ausencia de Diego en el evento, la información del empleado y, por último, la escena de él con su amante. A cada detalle narrado, Lorenzo permanecía inmóvil, pero su mirada se volvía más severa. Cuando ella terminó, el silencio en la oficina fue abrumador. Lorenzo respiró hondo, su expresión cargada de decepción. Había confiado en Diego, le había dado un puesto importante y ahora descubría que había metido a un traidor en su propia casa y empresa.
Confía en él, dijo finalmente Lorenzo, con voz grave. Le di oportunidades, lo traté como parte de la familia. Pero lo tiró todo a la basura. Natalia no dudó en responder. Para ella, Diego no merecía perdón. Había engañado a todos y ahora pagaría por ello. Lorenzo, frío y decidido, asintió. Para un hombre como él, la traición tenía consecuencias. Sin mostrar emoción, tomó el teléfono y realizó una sola llamada. Diego estaba fuera de la empresa. Para siempre. Al día siguiente, Natalia volvió a la casa de su padre para resolver lo que vendría después, su matrimonio. Aunque Lorenzo no solía interferir en decisiones personales, quería saber qué camino elegiría su hija. Ella fue directa. Para ella, la traición no tenía perdón. No había espacio para una reconciliación ni segundas oportunidades. Diego había elegido traicionar, y ahora enfrentaría las consecuencias de sus actos. Lorenzo simplemente asintió, respetando la firmeza de la decisión de su hija. ¿Estás segura?, preguntó, observándola con atención. Más que nunca, respondió Natalia, sin titubear. No voy a vivir al lado de un hombre que me engañó y faltó el respeto a mi familia. Lorenzo no podía estar más orgulloso. Su hija no era del tipo que se dejaba derribar fácilmente, y él sabía que Diego no tenía idea de lo que se le venía encima. Si pensaba que podía traicionar y salir impune, estaba completamente equivocado. Natalia no era cualquier mujer. Era una Villar. Y los Villar no perdonaban traiciones. Con todo decidido, Natalia se preparó para el siguiente paso, enfrentar a Diego y comunicarle su decisión personalmente. Pero no iría sola. Lorenzo la acompañaría, asegurándose de que Diego entendiera exactamente con quién estaba tratando. El matrimonio estaba acabado, y ahora era momento de dejarlo muy claro. El trayecto hasta la casa de Natalia fue silencioso. Lorenzo conducía con la misma frialdad que usaba en los negocios, su mente ya planeando cada paso para destruir a Diego. Al llegar, Lorenzo estacionó frente a la casa y tomó su celular. Con el teléfono en la oreja, hizo un gesto para que Natalia entrara primero. Ve tú adelante. Necesito resolver algo antes. Pero si él intenta cualquier cosa, llámame. Natalia asintió y bajó del auto. Caminó hasta la puerta de su casa sin dudar, sintiendo cada paso como un avance definitivo hacia el final de ese matrimonio. Giró la perilla y entró. Lo que vio la hizo detenerse por un instante, su estómago retorciéndose de indignación. En el sofá de la sala, Diego estaba sentado con un vaso de whisky en la mano. Relajado, como si nada en el mundo pudiera afectarlo. Pero el detalle que realmente hizo hervir la sangre de Natalia fue la presencia de la mujer a su lado. La misma amante del evento, ahora acomodada en el sofá de su casa, cruzando las piernas con una sonrisa presuntuosa. Era como si llevara allí un buen rato, demasiado cómoda para alguien que debería sentir vergüenza. Diego levantó la mirada hacia Natalia y, en lugar de sorpresa o culpa, simplemente sonrió de lado, lleno de cinismo. Pensé que tardarías más, comentó, girando el vaso en su mano, como si todo aquello fuera una escena trivial. La amante soltó una risita ahogada, inclinándose hacia Diego como si quisiera marcar territorio. Natalia sintió la ira subir como un incendio incontrolable, pero se negó a perder el control. Cruzó los brazos y mantuvo su expresión impasible. Vine a darte dos noticias, comenzó, su voz firme y cortante. La primera, estás fuera de la empresa. La segunda, estás fuera de mi vida. La sonrisa de Diego desapareció al instante. Se enderezó en el sofá, como si finalmente estuviera escuchando algo que le molestaba. La amante frunció el ceño y lo miró, esperando alguna reacción, pero Diego mantuvo los ojos fijos en Natalia, tratando de descifrar si hablaba en serio. ¿De qué estás hablando?, preguntó, su voz ya no tan segura como antes. Mi padre te sacó de la empresa. Se acabó, Diego, repitió Natalia, sin paciencia. No tienes nada más con nosotros. Ni en los negocios, ni en mi vida. La amante se apartó discretamente, dándose cuenta de que la situación no era tan favorable para Diego como había imaginado. Él, en cambio,
explotó de ira. Se levantó de un salto, arrojando el vaso sobre la mesa, y dio un paso amenazante hacia Natalia. ¿Crees que puedes simplemente desecharme?, gruñó, los ojos llenos de furia. Hizo un movimiento brusco, pero antes de que pudiera dar otro paso, la puerta se abrió. El patriarca de la familia Villar entró sin prisa, sin necesidad de decir nada para transformar el ambiente. Diego se paralizó al instante. La mirada fría y cortante de Lorenzo se posó sobre él, como si estuviera evaluando a la criatura insignificante que tenía frente a sí. ¿Dices que hiciste mucho por esta empresa?, repitió Lorenzo lentamente, su voz cargada de desprecio. Solo estabas ahí porque yo lo permití. Y ahora, estoy corrigiendo ese error. Diego cerró los puños, visiblemente incómodo. La amante, al darse cuenta de que la situación se volvía peligrosa, se levantó del sofá, arregló su vestido y tomó su bolso. Creo que, ya me voy, murmuró, sin atreverse a mirar a Lorenzo directamente. Será lo mejor, respondió él, sin apartar los ojos de Diego. La mujer salió apresurada, dejando a Diego solo con Natalia y Lorenzo. El silencio en la sala era denso. Asfixiante. Diego, que antes parecía tan confiado, ahora estaba acorralado ante la presencia de su suegro. Natalia sabía que él le tenía miedo a Lorenzo, y aquel momento solo lo confirmaba. Voy a luchar por lo que es mío, dijo Diego, tratando de recuperar el control de la situación. En el divorcio, tengo derechos. No me iré con las manos vacías. Lorenzo dio un paso adelante, sin prisa, pero con la autoridad de un hombre que no estaba acostumbrado a escuchar amenazas. No tienes nada, Diego, dijo con frialdad. Y, si fuera tú, me iría ahora, mientras aún puedas. Diego vaciló. Sus ojos fueron de Lorenzo a Natalia, quien se mantuvo firme. Se dio cuenta de que había perdido. Sin alternativas, tomó su chaqueta y caminó hacia la puerta. Pero, antes de salir, se volvió hacia Natalia una última vez. «Te arrepentirás de esto», amenazó con la voz cargada de rencor. Natalia sonrió, pero sin pizca de humor. «Lo dudo». Sin otra opción, Diego salió de la casa, derrotado. Pero Natalia sabía que aquello aún no era el final. Él no aceptaría esa humillación tan fácilmente. Y, por la mirada de Lorenzo, ella supo que su padre también lo sabía. En los días siguientes, Diego sintió el peso de la ruina caer sobre él. Su despido de la empresa de la familia Villar se propagó rápidamente en el mundo corporativo. Nadie quería asociar su nombre con un hombre que había sido expulsado por los Villar, una de las familias más influyentes en los negocios. Intentó contactar con antiguos socios, pero las puertas que antes siempre estaban abiertas comenzaron a cerrarse una tras otra. El prestigio que tanto ostentaba desapareció como polvo al viento. Furioso, trató de revertir la situación. Hizo llamadas, programó reuniones, intentó argumentar que todo era solo un malentendido. Pero el poder de Lorenzo era incuestionable. Si el patriarca de los Villar decidía que alguien estaba fuera del juego, era solo cuestión de tiempo para que nadie más quisiera hacer negocios con esa persona. Diego comprendió, de la peor manera posible, que nunca fue realmente respetado. Solo tenía influencia porque estaba bajo el nombre de los Villar. Ahora, sin ese respaldo, no era más que un empresario fracasado. Como si eso no fuera suficiente, también tuvo que enfrentar sus problemas financieros. Acostumbrado al lujo, gastaba como si su fortuna fuera infinita. Pero ahora, sin un salario fijo y sin los beneficios de la empresa, vio cómo su dinero se le escurría entre los dedos. Tarjetas bloqueadas, cuentas acumulándose, acreedores llamando. En pocos días, probó el amargo sabor de la caída. Buscó apoyo en su amante, pero, previsiblemente, ella desapareció en cuanto se dio cuenta de que él ya no tenía nada que ofrecer. La humillación fue completa cuando intentó ponerse en contacto con Natalia. Llamó innumerables veces, dejó mensajes furiosos, exigiendo hablar con ella. Pero ella lo ignoró por completo. Para Natalia, Diego ya no existía. Si él quería enfrentarla, tendría que hacerlo en los tribunales. Y Natalia ya estaba un paso adelante, lista para hacer del divorcio la peor pesadilla de su vida.
Sin empleo, sin dinero y sin el apoyo de nadie influyente, Diego se aferró a la única opción que le quedaba, conseguir algo en el divorcio. Si Natalia lo quería fuera de su vida, él se aseguraría de que el proceso fuera lo más doloroso posible. Reunió lo poco que tenía y contrató a un abogado mediocre, convencido de que aún podía reclamar una parte de los bienes del matrimonio. En su mente distorsionada, creía que todavía tenía algún poder sobre Natalia. Pero, como siempre, subestimó a la mujer con la que se había casado. Cuando Diego recibió la notificación oficial de la demanda de divorcio, se dio cuenta de que Natalia ya había tomado la delantera. No solo se estaba separando, sino que estaba aniquilando cualquier posibilidad de que él saliera victorioso. Lorenzo, implacable como siempre, se aseguró de que su hija tuviera al mejor abogado posible. El tipo de profesional que hacía que los adversarios parecieran insignificantes. El primer encuentro en el tribunal fue un golpe directo al ego de Diego. Natalia llegó impecable, segura, acompañada de un abogado cuya presencia dominaba la sala. En cambio, Diego parecía un hombre derrotado intentando salvar lo poco que le quedaba. Tan pronto como comenzaron las audiencias, se presentaron las pruebas, registros bancarios, infidelidades documentadas, manipulaciones financieras que él había intentado hacer sin que Lorenzo lo notara. Cada detalle expuesto desmoronaba cualquier argumento que Diego pudiera usar para reclamar algo. Cuando el juez dictó sentencia, fue el golpe final. Diego no consiguió absolutamente nada. Ni propiedades, ni dinero, ni beneficios. Salió del tribunal tal como entró, sin nada. La única diferencia era que ahora, incluso en los papeles, Natalia era libre de él. Y, a diferencia de Diego, ella no miró atrás ni un solo segundo. Cada día que pasaba, la situación se volvía más desesperada. Con las deudas acumulándose, tuvo que vender relojes caros, ropa de diseñador e incluso el auto deportivo que tanto ostentaba. Pero el dinero desaparecía rápido. Sin un empleo estable, se vio obligado a buscar trabajos que jamás habría considerado antes. Intentó invertir en el mercado financiero, pero fracasó. Intentó abrir un pequeño negocio, pero nadie confiaba en él lo suficiente como para invertir. Su reputación estaba destruida, y no podía culpar a nadie más que a sí mismo. La humillación alcanzó su punto máximo cuando tuvo que aceptar un empleo común. Sin opciones, terminó trabajando para una empresa que prestaba servicios a uno de los antiguos aliados de Lorenzo. Un hombre que antes lo saludaba en las cenas de la alta sociedad ahora lo veía sirviendo café y organizando papeles. El desprecio en las miradas de quienes antes lo adulaban era insoportable. Comprendió que nunca tuvo verdaderos amigos, solo oportunistas como él. Y ahora que no tenía nada, nadie respondía siquiera a sus llamadas. Los días pasaron, y Diego finalmente entendió lo que había perdido. No era solo el dinero o la posición de prestigio. Era el respeto, la influencia, la vida de la que tanto se enorgullecía. Y todo eso se esfumó porque creyó que podía engañar y traicionar sin consecuencias. Pero la lección llegó de la forma más cruel posible. Mientras Diego se hundía en su propia miseria, Natalia florecía. El divorcio no solo le trajo libertad, sino una nueva etapa en su vida. Con el apoyo de su padre, retomó su posición en los negocios de la familia, esta vez con más experiencia y determinación. Si antes confiaba ciegamente en las personas, ahora veía el mundo con ojos más atentos. Diego fue un error que jamás se repetiría. Los días se convirtieron en meses. Poco a poco, Natalia redescubrió su propia fuerza. Viajó, conoció gente nueva y se sumergió en los proyectos que realmente le importaban. Ya no había espacio para arrepentimientos o tristezas. La traición que alguna vez la hirió ahora no era más que un recuerdo lejano, algo que solo le sirvió para enseñarle a nunca aceptar menos de lo que merecía. Lorenzo observaba a su hija con orgullo. Él siempre supo que Natalia era fuerte, pero ahora veía a una mujer inquebrantable frente a él. Diego creyó que podría derribarla, pero al final, fue él quien cayó. El hombre que un día se jactaba de su poder ahora vivía en el olvido, mientras Natalia seguía avanzando sin detenerse, construyendo un futuro prometedor sin mirar atrás. Natalia no solo superó la traición,
sino que se levantó con más fuerza y demostró que nadie la pisa sin enfrentar las consecuencias. Diego pensó que saldría impune, pero al final, lo perdió todo. Y si te gustó esta historia y quieres seguir escuchando más relatos de giros sorprendentes como este, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte nada.